profesores particulares. Antes de hacer cualquier ejercicio con respecto a las matemáticas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber qué es un número, cuál es el concepto de número, ¿cierto? Entonces, hablamos del concepto de número. Mucha gente confunde el concepto de número con lo que escribimos que representa un número, pero en realidad lo que escribimos que representa un número se llama numeral o dígito. Esto que vemos acá es la representación escrita de una idea. Eso significa que un número es una idea. Les voy a representar eso de una mejor manera. Por ejemplo, tenemos dos confites, acá los vemos, ¿cierto? Nosotros vemos un confite acá y el otro confite acá. La pregunta es, ¿dónde está el número 2? El número 2 está implícito dentro de los dos confites que tenemos. ¿Por qué? Porque es que esta idea, que es el concepto de número, sirve para representar cantidades. Es decir, un número es una idea que nos permite representar cantidades. En este caso, por ejemplo, 2 dulces, ¿cierto? Y lo que escribimos como número, en realidad no es el número como tal, sino un numeral o un dígito. ¿Cuántos dígitos hay? En el sistema que nosotros trabajamos existen 10 dígitos, desde el 0 hasta el 9. ¿Por qué son 10 dígitos? Son 10 dígitos porque nosotros en general contamos en grupos de a 10. ¿Y por qué sucede eso? Por esto. Nosotros tenemos 2 manos y cada mano tiene 5 dedos, de manera que podemos contar en grupos de a 10. Para las personas que vivían en la antigüedad era mucho más fácil contar en función de la cantidad de dedos que tenían en las manos porque les quedaban a la mano, ¿cierto? De manera que se contaba obviamente en grupos de a 10 y se crearon 10 dígitos para cada uno de los dedos de la mano. Ahora, ¿cómo se contaba anteriormente y para qué se contaba? Primero, no se sabe a ciencia cierta cómo empezó la cuenta, pero se tienen ideas de cómo posiblemente empezaron a contar los antiguos seres humanos. Tenemos un registro histórico de un hueso que era una especie de cuerno. Ese hueso tenía 29 muescas y ese hueso tiene 37.000 años de antigüedad. Es el primer vestigio que se tiene de la humanidad en la cual ella utilizó un objeto para empezar a contar. ¿Y para qué se contaba? Principalmente para saber quién tenía más de algo o quién tenía menos de algo. ¿Cómo así? Si teníamos, por ejemplo, una sociedad que era nómada, ¿cierto? Y que se movía con respecto a sus necesidades, y esa sociedad pasa de ser nómada a ser sedentaria, digamos que esa sociedad tenía vacas o tenía cultivos o algo así. ¿Cómo sabía yo que yo tenía más cultivos que otras personas? Pues sencillamente contándolos, ¿cierto? Entonces yo contaba que tenía 1, 2, 3 vacas y aquí contaba que tenía 1, 2, 3, 4, 5, de manera que esta persona tenía muchas más vacas que esta otra persona. El concepto intuitivo para nosotros es muy fácil, pero para poderlo imaginar por primera vez, para poder imaginar estas cantidades como números y escribirlas en un papel para tenerlas registradas, o en este caso en muescas, en un hueso, eso sí era muy complicado. El primer acercamiento a contar siempre ha sido el más complicado. Finalmente, tenemos entonces, hacemos un resumen de todo. El número es una idea que nos permite representar cantidades, en este caso de objetos, o en la antigüedad de cultivos o de vacas. Se empezó a contar con muescas en los huesos y luego en diferentes clases veremos que cada cultura contaba de una manera distinta. Los números que conocemos actualmente no son los que se escriben son los numerales o los dígitos, y existen 9 dígitos porque existen 10 dígitos, corrijo. Existen 10 dígitos porque tenemos 10 dedos de las manos. Ahora, si un número es una idea, la pregunta es ¿hasta dónde podemos contar? Bueno, el concepto de infinito surgió con base en esta pregunta. ¿Hasta dónde podemos contar? Podemos contar hasta el infinito. Es decir, podemos contar hasta donde nuestra imaginación nos permita contar. Luego veremos que el concepto de infinito es un concepto un poco más complejo y que no todos los infinitos son iguales, aunque los dos son infinitos, ¿cierto? O aunque los conceptos que vayamos a mirar sean particularmente iguales, pero la idea general es que un número es una idea que nos permite contar hasta donde nosotros podamos imaginar.
Se conciben los números en diferentes tipos, se escriben de diferentes maneras, se operan de diferentes maneras, pero eso luego lo veremos en las futuras clases que vamos a montar acá en Profesores Particulares. Suscríbete a nuestra página si te gustó el comentario, si te gustó el contenido de nuestro video. Nos puedes encontrar en Facebook como Colegio en Casa, nos puedes encontrar en YouTube, nos puedes encontrar en Twitter y también nos puedes encontrar en Tumblr. Finalmente, cualquier duda, comentario, sugerencia que quieras hacernos con respecto al video actual son bienvenidas. Y nos puedes sugerir temas que nosotros podamos montar en la página que te puedan ayudar tanto para estudiar para tu colegio, para tu universidad, o en caso tal de que quieras reforzar algún conocimiento o hacer alguna tarea, nosotros podemos crear un video a partir de tus necesidades. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.